Óscar Tenreiro nació en Caracas en 1939, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en 1960. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la UCB desde 1965. Allí funda en 1983 el Taller Firmini Unidad Docente, que dirigió hasta su jubilación. Ejerce en su oficina desde 1965. Entre sus obras destacan su casa en 1966, ubicada en el Alto Atillo, que recibió el Premio Vivienda Unifamiliar en la Bienal de Arquitectura Venezolana de 1967 por este proyecto. La Plaza Bicentenario, de 1982 a 1987, adyacente al Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, y 5 casas conocidas como la Serie Furió. En 2004, una nueva vivienda, la Quinta Sol, inicia la conformación de un conjunto de 3 viviendas que, con la Quinta Luna, se termina en el 2016. Las escuelas públicas modulares de Miranda y el Hotel Verticem en Oripoto. Ha publicado trabajos y ensayos sobre Caracas desde el año 1969. Mantuvo una página semanal de arquitectura en el Diario de Caracas entre 1989 y 1993, y desde 1998 hasta el 2000. Desde 2007 hasta el 2014, Arquitectura y Ciudad en el Diario Tal Cual, y su blog, oscartenreiro.com, Entre lo cierto y lo verdadero, que se mantiene. Ha sido condecorado con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase en 1994 y es Premio Nacional de Arquitectura 2003-2004. Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Central. Cuando yo entré en 1955 y la facultad tenía digamos, se había fundado como escuela anteriormente y fue en el año 50, si mal no recuerdo, que se convirtió en facultad. Y trabajábamos en un edificio de ingeniería y bueno, y ahí transcurrió toda mi vida de estudiante, ¿no? Bueno, eso es muy difícil de decirlo, digamos, o mejor dicho, eso es una cosa como que si a uno le preguntaran qué ha significado para usted vivir, prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque uno se va con... La arquitectura tiene una particularidad, el ejercicio de la arquitectura y el mundo de la arquitectura tiene una particularidad que es muy absorbente. Entonces, como el arquitecto es una personalidad que es síntesis de aspectos que pudiéramos llamar más bien técnicos y aspectos que serían humanísticos y muchos de ellos relacionados con el arte y con el ejercicio de la arquitectura misma, que es un ejercicio que exige recurrir a la intuición y adentrarse un poco en el mundo de lo que uno va viviendo como sedimento para poder apoyarse en eso para hacer cosas. Algo que, por cierto, no siempre uno se da cuenta de ello. Entonces el arquitecto tiene que vivir en una especie de permanente, bueno, si ama su profesión, por supuesto, y si le interesa realmente su profesión. Uno vive como en una especie de ambiente íntimo, interno, personal, que es muy exigente y que está constantemente funcionando, trabajando. Es como que si uno no tuviera nunca un momento en el que no estuviera viendo el mundo como arquitecto. Entonces, por eso te decía, yo creo que como
que ha sido de mi vida como arquitecto, bueno, no sé vivir de otra manera, por decirlo así, ¿no? Aunque, por supuesto, no se trata de vivir encasillado, ¿no? Dime. De los puntos más importantes en los que gira su vida. Perdona, que no te oí bien. Es uno de los puntos alrededor de los cuales gira su vida. Sí, bueno, reflexiones sobre la realidad que te rodea y la más externa desde el punto de vista del arquitecto. Eso es lo que es vivir como arquitecto, ¿no? Y eso uno cuando está muy joven, como ustedes, no lo tiene suficientemente claro. Eso va dándose a medida que uno va viviendo y va dándose a medida que se va metiendo. Bueno, volviendo al punto que uno no se da mucha cuenta de estas cosas cuando está comenzando. Bueno, porque la vida te va atrapando, te va como inundando de cosas, ¿no? Ahora, por supuesto, depende también de cómo haya sido tu vida en relación a la arquitectura. Yo pude desde bastante joven construir algunas cosas porque en Venezuela era posible eso y sigue siendo posible. Lo que pasa es que con una dictadura como la que tenemos no sabemos qué es lo que realmente podemos aspirar a que el país sea. Será algo cuando salgamos de esto. Mientras tanto, estamos como en una especie de estrangulamiento, como de ahogamiento. Pero en la Venezuela que yo viví a la edad de ustedes, se podían hacer muchas cosas. Y yo pude construir. Y al poder construir, te va eso produciendo nuevas opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue desde muy temprano que la arquitectura se convirtió para mí como en pan nuestro de cada día, ¿no? Profe, ¿qué piensa usted cómo es ser un arquitecto en Venezuela? Bueno, fíjate, la Venezuela de hoy es una caricatura de país. Ustedes tal vez no se habrán dado cuenta de eso, pero esto no es un país moderno bajo ningún respeto. Este es un país apropiado por una pandilla. Es algo curioso que uno podría decir, bueno, ¿cómo es que puede pasar eso? Pues pasó. Es un país que ustedes lo saben, en el que nada funciona, nada sigue cauces lógicos. Estamos, digamos, dominados por unas estructuras de poder perversas que tienen todo, digámoslo así, en suspenso. Entonces, claro, una Venezuela como la actual no es viable, pues la arquitectura, no es viable la arquitectura ni es viable nada. Lo que sí es viable es vender cosas. Y ustedes saben que se venden cosas y hay gente que te lleva, me dijeron el otro día que hay un negocito que consiste en que te llevan unas ostras a tu casa, unas muchachas, y te las ofrecen con champaña y tal, y que sí, ese tipo de cosas. Bueno, yo digo, no sé de dónde salen esas cosas, pero eso pasa ahorita en la Venezuela actual. Te venden, la gente la ha dado por vender y vender y vender y vender, y es lo único que realmente se puede hacer ahorita en Venezuela, que es venderle algo a la gente que tiene cierta capacidad económica en dólares para poder sobrevivir. Entonces, claro, un país así, en donde no hay un proceso de desarrollo económico serio afirmado en aspectos, digamos, sostenibles, ¿no? Muy poco es lo que se puede decir. De manera que yo creo que, ¿cómo es ser arquitecto en Venezuela ahorita? Yo les diría lo siguiente: trabajen para que este país cambie. Si este país no cambia, no hay posibilidades de arquitectura de ninguna clase. Ustedes podrán hacerle
una casita a algún enchufado, a algún personaje de esos que están en la cima del poder, como uno que vive aquí cerca de mi casa, que hasta tienen un Ferrari de último modelo. Mientras el país está muriendo de hambre, por aquí salí el otro día yo con mi mujer y venía saliendo de esa casa, que es de un personaje de los altos niveles, un Ferrari de los que cuestan $300,000, venía saliendo de esa casa. Bueno, en un país así no se puede hacer arquitectura. Tú podrás hacerle una casa a un enchufado de eso, pero ¿qué sentido tiene? La arquitectura trabaja a partir de los grandes temas de la sociedad. Y los grandes temas de la sociedad son la vivienda, la asistencia médica, la educación y toda esa serie de cosas que son las que en realidad exigen la arquitectura para existir y para funcionar. Yo creo que en este momento dudo que haya otra cosa que hacerle casas a ricachones. Y eso no es arquitectura. Bueno, no lo voy a decir así. Eso es un tipo de arquitectura. Pero no creo que el curso de ustedes vaya a depender de hacerle casas a ricachones, ¿no? Yo creo que ustedes aspirarían a tener otras opciones, a poder participar en los grandes temas de cualquier país importante, país en vías de ser importante hoy en día, ¿no? Entonces, claro, la pregunta yo la resumo así. ¿Qué se puede hacer en la Venezuela actual un arquitecto? Bueno, esperar que Venezuela cambie. Yo creo que eso es lo que pueden hacer. Esperar no, actuar para que cambie. No creer que ustedes refugiados en las redes sociales van a tener realmente un futuro. El futuro lo van a tener en la medida en que ustedes se sientan partícipes de un país que está formándose y que está echando hacia adelante. Y eso tendrá que venir. Yo creo que cuando nosotros estudiamos arquitectura, en cierta manera vivíamos una cosa parecida a esa. Había mucha expectativa, el país acababa de salir de una dictadura. En realidad yo entré durante la dictadura, yo entré en el 55, pero me gradué en el 60, ya acababa de pasar la dictadura y el país estaba abierto hacia el futuro. Y la verdad es que se hacían cosas interesantes, ¿no? Y uno aspiraba a entrar en ese proceso de hacer cosas. Yo creo que ahora, desgraciadamente, eso no ocurre. Ya. ¿Qué característica de la arquitectura venezolana le parece la más valiosa o la más interesante? ¿Y por qué? Bueno, es difícil eso también porque, claro, hablábamos, fíjate, yo hice ese libro que fue publicado fuera de Venezuela, que ustedes tal vez lo conocen en España, que es este libro que está aquí, ¿no? Que se llama Todo llega al mar. Yo aspiro que ustedes puedan tener acceso a este libro. Hay la posibilidad de darlo ahora, de poder hacerlo circular a unos precios mucho más razonables que el comienzo. Y yo tengo algunas cosas en movimiento para que eso sea posible. La última cosa que está construida por mi parte en este libro es del año 2007. Y estamos en año 2021. Digamos, del 7 no. Yo creo que las últimas fueron del año 2010, tal vez. 10 u 11, no lo recuerdo bien. O sea que hace 11 años que yo no construyo nada, salvo las cosas que construí aquí, en donde está mi casa, y una cosa que construí gracias, digamos, a la iniciativa de mi hijo ingeniero, que es un pequeño hotel que queda aquí en la zona de Oripoto.
que por cierto, bueno, está en el libro y podemos hablar de él si es que ustedes lo conocen, no sé. Pero hay muy poca posibilidad de hacer cosas. ¿Tú ves? Entonces, si yo tengo poca posibilidad de hacer cosas, proyectándolo hacia afuera, eso está ocurriendo con casi todos los arquitectos en ejercicio. De manera que la arquitectura de hoy en Venezuela es muy difícil que yo te pueda decir, bueno, me pareció que estuvo bien esto, que estuvo bien aquello, porque es que lo único que yo sé, y me remito a la conversación anterior, a la pregunta anterior, es que se han hecho casas de gente con poder económico, pero más nada. Y yo no creo que es posible hablar de una arquitectura solo con los ejemplos de algunas casas hechas, digamos, por gente económicamente cómoda. Se podría, por ejemplo, yo te podría decir que la casa que está haciendo Víctor Sánchez en Parque Caiza, yo he visto algunas fotografías que he podido ver, que algunas me las ha facilitado él. Bueno, es una casa que tiene, yo creo, interés. Me parece que por allí he visto también algunas cosas hechas por gente del grupo de la Unidad 9, que parece que también son de buena calidad, pero son cosas muy pequeñas. Yo creo que en el país en general prácticamente no se está haciendo nada. Entonces, decir que uno puede hablar de una arquitectura venezolana en este momento es como, es bastante aventurado, ¿no? Yo creo que hay arquitectos valiosos. Y yo diría que cuando tú me decías qué es característico de la arquitectura venezolana, yo te podría decir que lo que es más típicamente venezolano es una apertura que pudiéramos llamar cultural al mundo, de la cual pueden darse cosas de mucho interés. Yo creo que en Venezuela hay potencialmente la posibilidad de hacer cosas muy buenas y que son cosas, diríamos, relacionadas con un modo de ver la profesión y lo que ella implica, muy característico de este lugar del mundo. O sea, muy venezolano. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Yo por ejemplo, lo que yo he hecho, que les hablaba de este libro, yo creo que yo no lo hubiera podido haber hecho de esa manera en ninguna otra parte del mundo. Es difícil juzgar lo hecho en esas condiciones y decir si es muy bueno o es muy malo. Yo lo que diría es que es característico de las condiciones en las cuales yo trabajé y las que he venido trabajando. Y eso se aplica en general a la comunidad de los arquitectos. De manera que yo creo que de la situación venezolana, cuando el país empiece a moverse, cuando sea posible hacer cosas, saldrá, yo creo, una arquitectura de interés. Salvo que hay algo que me preocupa mucho, que es la etapa de formación como en la que ustedes están. ¿Qué quiero decir con la preocupación? Bueno, una cosa que parece consecuencia de lo que les he dicho antes, que ustedes se están formando en unas condiciones muy difíciles, muy llenas de inconveniencias, de problemas. Ustedes no están situados frente a lo que significa aprender y conocer con comodidad. Están situados con mucha incomodidad, con muchos problemas de llegar a la información. Y sobre todo hay una cosa interesante que vale la pena que ustedes la mediten.
ustedes muy poco deben conocer todavía de lo que ha sido la producción de arquitectura en Venezuela desde hace 30 años para acá. Porque como se ha publicado poco y se ha trabajado poco en el terreno crítico sobre lo que se ha hecho, entonces gente como ustedes que están iniciándose tienen pocas posibilidades de conocer. Y es importante que conozcan. A mí me gusta mucho que les hayan dicho que conversen conmigo. Bueno, por lo menos conocen a alguien, ¿no? Lo conocen a uno, aunque sea... y queda de por medio que me conozcan mejor, y para eso está el libro. Y les digo, muy importante que eso puedan ustedes estudiarlo cuando le llegue a sus manos, que lo puedan estudiar. Y tenemos la idea, un grupo, cuando las cosas se vayan normalizando, de seguir produciendo material de información que le permita a gente como ustedes conocer lo que se ha hecho. Yo tengo un comentario para hacerle, aparte de las preguntas que tenemos. Estaba leyendo en una entrevista que le habían hecho, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero su respuesta fue que por lo menos la cultura venezolana tenía muy arraigado lo que era minimizar la postura del arquitecto y glorificar o poner tipo con más importancia, grado de importancia, lo que era el ingeniero, y que por lo menos nuestras generaciones corrían el riesgo de que tuviéramos una arquitectura, precisamente por lo que usted estaba diciendo ahorita, de incomodidad, que tuviéramos una arquitectura más tipo ingeniería y no tanto arquitectura como tal. Y empató eso con lo de que en sí todavía no teníamos como una identidad formada como lo que era ser un arquitecto en Venezuela, precisamente por eso. Bueno, aquí es cierto que Venezuela ha estado dominada en el mundo de la construcción, y cuando hablamos de arquitectura hablamos de construcción, por la visión de los ingenieros. Eso es cierto. Yo creo que eso ha pasado. Fíjense ustedes, yo tengo aquí en la computadora una cosa que yo escribí en el año. Se van a sorprender por esto. Una cosa que yo escribí en 1992. Yo te aseguro que ninguno de ustedes había nacido cuando el año 92. Por supuesto que no. Tú, por ejemplo, ¿en qué año naciste? Tú, no Melissa, porque sino Ricardo. Sí, yo nací en el 98, casi el 99, el diciembre del 98. Bueno, o sea que esto que yo escribí, lo escribí en el 92. Fíjense lo que dice, ¿no? Lo que dice. Me pregunta un estudiante mío, ¿y cómo se sabe quiénes son los buenos arquitectos? Me preguntaba él, porque yo hablaba de abrirle paso a los buenos arquitectos. Y fíjate lo que... Los arquitectos más renombrados del mundo, hoy en día, eso sigue siendo válido tanto en el año 92 como ahora, son todos hombres de pensamiento, además de ser buenos constructores. Pero en sociedades como la nuestra, donde aún la excelencia se sacrifica a la comodidad de contar con profesionales dóciles, o con la posibilidad de imponer preferencias desde el poder económico o político sin interferencia, la situación es otra. No hay cosa que le sea más difícil a un arquitecto venezolano que, una vez demostrado su profesionalismo, no solo se le acepte, sino se le busque para construir más. Esta situación, en definitiva, se revierte contra todos los arquitectos con aspiraciones de calidad. Y por eso
lo mejor que puede hacer un joven sinceramente empeñado en mejorarse y tener por ello mismo acceso a la construcción de edificios es no solo respetar, sino considerar credencial válida para hacer arquitectura los prestigios de los que lo preceden. Es decir, respetar la calidad de los que los han precedido a ustedes y apoyar ese esfuerzo de los que han sido mayores que ustedes consideran que son buenos arquitectos. Apoyarlo y darles fundamento. Y por otro lado, tratar de que lo que ustedes buscan hacer como arquitectos le venga dado por la calidad de lo que hacen y no por el amiguismo, ¿no? El problema que hablábamos en relación con los ingenieros es que la visión ingenieril tiende a olvidar los temas de calidad que no están representados por una reproducción económica. Es decir, a un ingeniero la calidad le llama la atención si la calidad va asociada a un rendimiento del edificio, por ejemplo. Pero la calidad vista en términos culturales, que es lo que un buen arquitecto busca, no le interesa en general a la mayor parte de los ingenieros. Los ingenieros buscan lo que es aprovechable. Entonces, en una sociedad donde la construcción está muy manejada por ingenieros, las búsquedas de los arquitectos quedan en segundo plano. Eso pasaba hace muchos años y sigue pasando exactamente igual. Yo incluso se los digo, yo tengo un hijo ingeniero, pero yo no estoy seguro que sea fácil para él siempre entender las razones por las cuales yo le digo a él algo. Él está dispuesto a hacerlo, pero no siempre yo logro convencerlo de primer momento. Él tiene que ir un poco más allá y tal vez darse cuenta, porque el modo como la disciplina del ingeniero les plantea el acceso a la construcción es muy distinto que el que se le plantea a un arquitecto. El arquitecto quiere, en último término, buscarle un contenido cultural a lo que hace. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos que la ciudad universitaria de Villanueva es un conjunto que se ha convertido en uno de los patrimonios culturales más importantes de Venezuela, entenderemos por qué Villanueva fue ese personaje que había que apoyar y que había que respaldar. Cuando le tocó a Villanueva construir la ciudad universitaria, él recibió el respaldo del poder venezolano de entonces. Yo tengo una entrevista que yo le hice al dictador de entonces, Marco Pérez Jiménez, y que sale publicada en mi blog, en la que él reconoce que le dejó a Villanueva actuar con libertad. Bueno, eso es lo que necesitan los arquitectos, que los arquitectos puedan trabajar con libertad y con una libertad responsable, por supuesto. Pero una sociedad que está regida por una visión ingenieril de solamente utilidad, de lo utilitario por encima de todo, esa posibilidad queda muy lejos de ser, digamos, de ser llevada a la realidad. Entonces, ese es un poco el problema y esa es la situación que esperamos nosotros que cambie cuando Venezuela cambie, que se entienda la importancia de la búsqueda de la calidad y de la responsabilidad cultural del ejercicio de la arquitectura. Profesor, en ese aspecto nosotros también nos gustaría saber de cómo fue ese contacto con Villanueva y con José Miguel Galia y Tomás Sanabria en la época en la que usted estaba en la universidad. Por cierto, ¿ustedes han leído alguna vez, han entrado a mi blog? Ahorita
hemos venido a conocerlo. Para hacerle esta entrevista entramos a un blog. Bueno, tuvieron que entrar ahora un poco obligados, ¿no? Pero claro, el blog últimamente no tanto, pero en los años anteriores entrar un poco libremente en cualquier fecha, en cualquier momento, les da un poco la tónica de lo que pudiéramos llamar el comentario sobre arquitectura. Y yo creo que eso sería útil para ustedes, ¿no? Ahora, eso lo relaciono con la pregunta que tú me haces. ¿Qué pasa? Villanueva, Galia, Guido Bermúdez, Pedro Lluveres, eran arquitectos que estaban haciendo cosas en ese momento, que estaban construyendo. Y esos arquitectos eran para nosotros como, ¿cómo te diría yo? No necesariamente porque tuviéramos relación personal con ellos, sino que nosotros sabíamos lo que ellos estaban haciendo. Carlos Guinán, Moisés Benacerraf, Emilio Vestuti, eran arquitectos que estaban trabajando. Y nosotros en la facultad hacíamos un punto de ir a ver las obras que se estaban haciendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo fui al edificio Polar, ahí en la Plaza Venezuela. Lo estaban terminandito de construir. Bueno, yo me metí en el edificio, siendo estudiante. Me metí, simplemente entré y tal, no había nadie cuidando ahí. Cogí los ascensores, llegué hasta arriba, llegué hasta la terraza de arriba. Me fijé en todos los detalles. Bueno, eso lo hacíamos. Y cuando después terminó el Banco Central de Venezuela, Sanabria nos llevó a través de un convenio con el Colegio de Arquitectos, que se llamaba en esa época Sociedad Venezolana de Arquitectos, a ver el Banco Central. Y nos lo enseñó de arriba abajo, él mismo. Bueno, nosotros teníamos una relación con lo que se estaba haciendo muy natural, muy de todos los días. Galia, bueno, Vegas y Galia eran los grandes arquitectos de esa época. Muy buenos arquitectos, por cierto. Yo estaba ayer, porque estoy haciendo una selección para ser publicada, viendo las fotos que tengo de un edificio que queda cerquita de la Facultad de Arquitectura, que es el edificio que se llama de Angloven, que es un edificio donde venden automóviles, que queda ahí en Bellomonte, que es de Vegas y Galia. Es un edificio redondito, bajo, de apenas 2 pisos, que está ahí a 200 metros de la facultad. Ese es un gran edificio de esa época, de Vegas y Galia, construido en 1955. Quizás se los podría, bueno, yo ahorita tengo que ver si se los puedo mostrar aquí. Déjenme para que se los voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí tal cual. Profe, si quisiera también nos los podría mandar después de la entrevista. Bueno, eso por lo menos se ve un poco alejado. Ya le voy a mostrar aquí esos edificios. Y ustedes deben haber pasado 1000 veces por ahí, porque ustedes pasan por ahí. Espérate, aquí no está. Bueno, un gran edificio, por ejemplo, es este que está aquí. Yo no sé si ustedes lo ven, lo logran ver, que es de mi hermano Jesús Tenreiro, que queda en... ¿Dónde está? Ahí está. Ahí lo ven. Ese queda en Puerto Ordaz, el edificio de Edelca. Ese es un gran edificio que construyó Jesús Tenreiro hace más de 30 años, hace 40 años, ¿no? Ahora, bueno, este que les estoy buscando, bueno, aquí está. Fíjense cuál es el edificio. Está ahí en Bellomonte.
Aquí vamos, no sé si pudieron verlo. Sí, ahí lo pueden ver. Una pregunta, ¿ese es el que está al lado justamente al lado de la Universidad Bolivariana, entrandito a Bellomonte? Exactamente, ese es. Ah, ok. Bueno, ese es uno de los grandes edificios de los años 50 en Venezuela. Que ustedes estén estudiando arquitectura y no lo sepan, es una lástima. ¿Cómo vamos nosotros a construir una cultura si ignoramos todo lo que viene antes de nosotros? Eso es imposible. Venezuela ha sido un país completamente ignorante de su proceso cultural. Todos nosotros estamos aportando algo para la construcción cultural de Venezuela. Entonces, los más jóvenes están en cierta manera obligados a conocer. Pero, por eso les digo, están en una situación actual muy difícil, muy problemática para ustedes mismos. Entonces, claro, esas cosas influyen, ¿no? Ahora, bueno, nada, estos arquitectos de esa época, hablemos, no eran muchos, pero podríamos decir una docena de nombres, ¿no? Eran todos arquitectos que construían mucho y que estaban constantemente siendo vistos como referencia por parte de nosotros que estábamos estudiando arquitectura. ¿Qué piensa usted del uso de las nuevas tecnologías arquitectónicas con las necesidades actuales en la sociedad venezolana? Si puede ser compatible. La sostenibilidad se ha convertido en una palabrita que se maneja mucho y por manejarla mucho empieza a perder su sentido. Todo lo sostenible es lo que sigue, por decirlo así, las leyes naturales y las leyes económicas. Cuando yo digo las leyes naturales, por ejemplo, a nosotros se nos insistía mucho en ciertos términos que tenían que ver con la consideración con el medio ambiente natural venezolano. Nosotros vivimos en un país tropical. Estamos a 10 grados de latitud norte, de Caracas, casi en el Ecuador. El sur de Venezuela está ya en el Ecuador. Uno no se da cuenta de eso, pero si uno pasa el paralelo del Ecuador, pasa por Ecuador y por el sur de Venezuela, por la parte de abajo del territorio Amazonas, del estado Amazonas, pasa el Ecuador. Es arrecho darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta que somos un país tropical y que tenemos el sol como un elemento a considerar de la máxima importancia. Las fachadas tienen que ser protegidas del sol. El techo tiene que tener condiciones protectoras para no calentarse demasiado. Debe haber ventilación natural. Cruzada, que se nos insistía mucho cuando nosotros estudiábamos. Nada de eso está en la arquitectura de relumbrón que ustedes ven publicada. Nada de eso tiene que ver con Renzo Piano, nada tiene que ver con Frank Gehry, con menos aún con Zaha Hadid, con Calatrava, nómbrenme lo que ustedes quieran. Eso no tiene nada que ver con eso. La arquitectura del trópico es una arquitectura que tiene que estar en diálogo distante para dominarlo con el sol. Eso nos lo decía nada más ni nada menos que Le Corbusier. Cuando Le Corbusier, él dice, cuando él llega él lo dice en uno de sus libros, cuando él llega a Chandigarh y se baja del avión para asumir la responsabilidad que le dieron del proyecto de la ciudad de Chandigarh,
La primera pregunta fue, Sol, ¿qué quieres de mí? Él lo dice así, de una manera muy poética. Sol, ¿qué quieres de mí? Eso es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Eso es sostenibilidad. La sostenibilidad no es un gadget técnico que nos vino de los Estados Unidos, ni de las modas americanas. No, la sostenibilidad es una necesidad de el que vive en el mundo tropical y en cualquier otro mundo, por cierto, pero como consecuencia de una consideración del medio natural. Y por supuesto están los temas económicos, pero la sostenibilidad no es únicamente económica, es también una sostenibilidad que tiene que ver con el reconocimiento del medio ambiente. Bueno, esas cosas son las que yo diría que deberían ocuparnos desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, la vivienda popular no se puede proponer la vivienda más económica, lo que llamamos vivienda de interés social, sin tener en cuenta los problemas de ambiente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no tengan los apartamentos económicos que se hacen en Venezuela, no tienen balcón? El balcón en el trópico es fundamental. Es un ambiente intermedio, que no es ni entrar, ni estar afuera, ni estar adentro. Pero es muy importante el balcón. Los primeros apartamentos que se hicieron de vivienda económica en los años 50 y fines de los 40 y 50 en Caracas, se hicieron todos con balcón. Ustedes han visto los apartamentos de la misión vivienda de la dictadura. Ustedes han visto eso. Una ventana de 1,20 por 1,20 sí, y punto. Y la misma ventana en todas partes. Bueno, eso no es sostenibilidad. Precisamente la sostenibilidad es diálogo con el medio ambiente. Y la técnica debería facilitar eso. Las técnicas están al servicio de eso. Una vivienda, por ejemplo, tiene que tener un techo que no se convierta en una parrilla de calor en la noche. Y eso pasa y tenemos que evitar que pase. Entonces el techo tiene que tener protección. El techo tiene que tener ventilación al nivel más, digamos, la parte inferior debería estar barrida por la circulación de aire. Y si lo que tiene es aire acondicionado, que el aire acondicionado tenga que enfriar el edificio que no se calienta demasiado. Bueno, eso es técnica. Eso hay que abordarlo con digamos, instrumentos técnicos. Entonces, ahí hay una relación entre arquitectura y técnica directa. Bueno, en estos días alguien me hablaba de un arquitecto, un ingeniero francés de la época de los años 50. Él murió a comienzos o cerca del año 70, 1970, que se llamaba Jean Prouvé. Jean Prouvé trabajó toda su vida en vivienda económica sustentable, es decir, aislada del exceso de frío en las tierras nórdicas y ventilada al máximo en las tierras tropicales. Bueno, trabajó con otros arquitectos y produjo prototipos, etcétera. Busquen el nombre, Jean Prouvé, P-R-O-U-V, pequeña E, Prouvé. Era un tipo muy importante, que fue de los primeros que, desde el punto de vista técnico, se propuso darle respuesta a los temas de la vivienda. Bueno, yo creo que ahí está la clave. Las técnicas están para eso, no para
para, ¿cómo se podría decir? Como para hacer espectáculo con la técnica, sino para ayudar a resolver los problemas que se presentan con la interacción con el medio ambiente. Claro, estas cosas no las dice de una manera tan enfática un arquitecto con estaciones, porque un país con estaciones pasa por épocas muy frías, por épocas muy calientes, por una especie de abanico de temperaturas que en cierto modo reduce las dificultades técnicas para responder con la arquitectura. Pero un buen arquitecto de las zonas tropicales debería ser el mejor aprovechador de las particularidades técnicas para lograr el confort humano en lo que se construye. Hay una cuestión muy particular. Piensen quiénes son los arquitectos que ustedes han oído mencionar y se van a dar cuenta que casi todos son arquitectos de países con estaciones. Muy pocos arquitectos son arquitectos del mundo tropical. Eso debería hacer pensar, porque en el mundo tropical está la zona económica más difícil, por cierto, la que tiene más dificultades, la que tiene menos capacidad de pago, la que tiene menos acceso a las tecnologías. Bueno, entre ellos nuestro país. Pero en nuestro país, la búsqueda técnica para responder a las exigencias de la arquitectura en su diálogo con el medio natural se ha suspendido y no ha tenido un seguimiento y no ha tenido sobre todo un apoyo desde el Estado, desde las políticas de Estado. En nuestro país debería ser política de Estado la sostenibilidad de la vivienda, por ejemplo, en términos de confort térmico, en términos de confort sónico, que tú no estés aquí y en el apartamento de al lado oigan todo lo que tú dices. Exacto. Todo eso tiene que ver con técnica. O sea, la técnica no es solo hacer un edificio torcido al estilo de lo que hace Frank Gehry. La técnica es otra cosa. La técnica es respuesta, digamos, inteligente con los medios disponibles a las demandas del medio ambiente. Bueno, eso es muy importante, pero nosotros hay una revista de arquitectura que a lo mejor ustedes la han tenido en las manos, que se llama Entre Rayas. Lo que pasa es que esa es una revista que no tiene una finalidad que pudiéramos llamar pedagógico-cultural, sino es una revista comercial. Entonces es difícil apoyarse en ella. Pero yo creo que una cosa importante sería que hubiera publicaciones sobre lo que se está haciendo y sobre lo que se quiere hacer, que pongan al alcance de gente como ustedes y que esté ocupando un lugar importante en la divulgación de lo que se hace en el país en general. Yo creo que cuando nosotros regresemos a una normalidad política y que se recupere la democracia en Venezuela, habrá que pensar seriamente en apoyar un plan de divulgación y de, digamos, extensión del conocimiento de la arquitectura en Venezuela. Eso es necesarísimo. Yo creo que, por ejemplo, asociaciones como el Colegio de Arquitectos
tiene una responsabilidad en eso, pero desgraciadamente el Colegio de Arquitectos está en este momento en una crisis fenomenal, muy parecida a la crisis general del país. Yo no sé si ustedes han tenido conocimiento, pero es muy, muy doloroso lo que está pasando. Esa es una manera. La facultad tuvo una revista que se llamaba Punto, ¿no? Y tuvo su papel en un momento dado. Habría que pensar en relanzarla. Y la otra cosa, que haya seminarios, que haya conexiones, que haya foros de divulgación. Estas cosas son muy importantes. Esta pequeña tontería de conversar con ustedes, no tontería por ustedes, no me vayan a interpretar mal, pero es una cosa como casi que accidental, porque su profesora Hortensia me dijo que lo hicieran y me parece muy bien. Ayuda, eso ayuda a que ustedes lo conozcan a uno y conozcan los puntos de vista de uno, ¿no? En este momento también ayuda demasiado en el sentido de que, por lo menos cuando prepandemia, al menos teníamos las charlas que se realizaban y los encuentros que se realizaban en la facultad. Pero ahora no. Exacto. Y ahora no. Bueno, porque es que esta pandemia ha sido terrible. Esta pandemia, la verdad, es que ha sido una cosa seria, ¿no? Una cosa prepandemia, por lo menos. Bueno, imagínate. Estuvo el conversatorio sobre Jesús Tenreiro. Bueno, yo voy a dar un seminario ahora a partir de septiembre, pero eso es un seminario online y es en realidad un seminario que tiene unas características un poco distintas, pero la idea del seminario es discutir la obra de uno de una manera sistemática, ¿no? Tal vez en su momento ustedes se enterarán de cuando ese seminario salga, ¿no? Yo creo que son momentos importantes, hacer seminarios, hacer foros, hacer reuniones, discutir a partir de la obra. ¿Cuándo dio Rafael Urbina esa charla? Wow, fue en diciembre de 2019, básicamente. Ah, imagínate tú, hace bastante tiempo. Sí. ¿Y la dio para usted nada más, para el curso? No, él la dio para la facultad, lo dio en la unidad 9. Ah, ya, ok, sí, sí. Bueno, yo creo que yo asistí una vez a uno de esos, ¿no? Pero no sé si será el mismo. Sí. Profe, yo tenía una pregunta acerca de cómo fue su experiencia en la docencia, dando clases en la facultad. ¿Cuál ha sido la diferencia entre como la profesión, o sea, la diferencia de la práctica y lo que fue la docencia? Bueno, eso yo traté siempre, por supuesto, mucho más en los años finales, digamos, a partir de que yo fundé lo que se llamó el taller Firmini, que lo fundé en 1983 y que estuvo, digamos, activo casi hasta el año 2000, cuando me retiré de la facultad. Yo traté siempre de conectar el trabajo profesional y el trabajo real con la docencia. Eso fue un gran esfuerzo que hice y que en eso me respaldaron las personas que estaban en el taller conmigo. Y tuvo, yo creo, muy buen impacto en los estudiantes, porque lo que a mí menos me interesa es cuando se habla de la arquitectura en términos abstractos. Yo creo que el profesor debería hablar también desde lo que él hace, ¿ves? Desde lo que él hace al nivel de lo que él puede hacer, por supuesto. Y yo creo que ese es
el mejor origen o el mejor apoyo que puede tener la docencia, el que viene de la práctica, de la realización. En España, por ejemplo, casi todos los arquitectos que dan clases de taller, ellos lo llaman allá, no sé si lo llaman estudio, yo no recuerdo con precisión cómo es que lo llaman. Casi todos los arquitectos que dan clases de estudio o de taller son arquitectos practicantes. Tienen obra construida. Contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ustedes dirían, caramba, qué raro, los Estados Unidos debería ser el país donde todos los profesores más actividad tienen. Pues no. La mayor parte de los profesores de estudio o taller de los Estados Unidos son profesores que no tienen práctica profesional. Y eso no es bueno. Lo mejor es que haya esa conexión entre realización y demostración, que podría ser la enseñanza de la arquitectura. ¿Qué arquitecto venezolano de las nuevas generaciones le resulta particularmente interesante y por qué? Bueno, es un poco difícil por lo mismo que te decía antes, porque hay muy pocas realizaciones, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunas personas de la unidad 9 que yo conozco más, que me parece que son personas que tienen una preocupación y un nivel profesional interesante. Está el caso bueno, él es más viejo, pero por ejemplo de Edwin Otero, yo creo que es un arquitecto muy bueno, muy responsable y muy dotado. Él no ha podido construir mucho. También está Alessandro Familietti, que ha podido construir más. Víctor Sánchez, que está haciendo esta casa que les mencioné no hace mucho. Hay algunos otros que conozco menos, que son, quizás yo a ellos los conozco más por la relación con la facultad, pero yo lanzo estos nombres un poco como, ¿cómo te diría yo? Como demostración, pero seguramente lo podría hacer de una manera más sistemática, más completa. Pero yo creo que todos incluso los que he nombrado, están muy afectados por la dificultad de trabajo que hay ahorita. Pero yo creo que hay talentos jóvenes que luchan todavía por expresarse, ¿no? Tu trayectoria, ¿cuál podría decir que ha sido la mejor y la peor experiencia que ha tenido como arquitecto? A mí me parece que quizás la experiencia más unitaria, con menos tensiones y con buen resultado que yo he tenido, es la del ambulatorio de las minas de Baruta. Esa fue una experiencia que terminó en el año 2007 o 2009. Yo no tengo todavía muy claro la fecha. A mí se me pierden a veces un poco las fechas, pero esa yo creo que fue una experiencia muy buena. Y la otra, pues la experiencia permanente que he tenido aquí en mi propia casa, porque yo he ido modificando esta casa. Esta casa ha sido como una metamorfosis permanente. Y en eso yo he aprendido mucho y he hecho cosas aquí en esta casa. Hace 2 o 3 meses, unos 3 meses, agregué una cosa más que no estaba prevista y que le dio como otro sentido a un punto de la casa. Y así ha sido un poco siempre, ¿no? Y en cuanto a proyectos, yo creo que el proyecto más completo que yo he hecho últimamente son
unas propuestas que hicimos para la Casa de la Moneda allá en Maracay, que son también del año 2011, 2012, por ahí, que fueron muy buenas en etapa de proyecto, pero no se construyeron. Desgraciadamente no se construyeron. Y también, por supuesto, ha sido estimulante lo del hotel de mi hijo Esteban, que es un sitio que se llama, ellos le pusieron ese nombre, que yo me he familiarizado poco con el nombre, se llama Verticem, el lugar, ¿no? Y esa fue una experiencia bastante buena, bastante estimulante. Tiene cosas que quizás yo habría hecho un poquito diferente si hubiera sido posible, pero se fueron dando así, y tiene la particularidad ese lugar que se ha convertido en la recepción de casi todos los documentos gráficos que yo he producido como arquitecto. Y en los cuartos tiene una especie como de exposición de las cosas que yo he hecho, ¿no? Entonces, ese lugar, esa experiencia fue buena, y cuando ustedes quieran ir a visitar, podemos hacer una visita de todo el grupo, pero vale la pena hacerla para un grupo más amplio, no solo ustedes tres, sino quizás unos 10 o 12 más. Déjame ver si les paso algunas imágenes aquí. Por cierto que, bueno, déjame ver un momentito. Yo no sé si ustedes han visto alguna imagen de esta, pero por ejemplo, fíjate, aquí tienen una imagen de lo que es, ahí la pueden ver. Sí. 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 Bueno, ese es, déjame ver si yo puedo pasarles algunas otras imágenes. Estos son detalles, ¿no? Ya va, que es que le estaba dando al... ¿Están viéndola ahí? Sí. Sí, sí. Estos son detalles. Sí. Esta, bueno, aquí hay, deja ver si yo consigo alguna más. Bueno, estas son, aquí también tienen otra. Creo que le estoy pasando casi la misma. Bueno, estos son detalles internos, ¿no? Y también hay algunas cosas de la parte de los espacios interiores, ¿no? Esta es vista desde lejos. Ahí está. Una pregunta, ¿cómo hacen con la caída del agua cuando llega al punto medio? Bueno, ahí hay una losa de concreto que tiene sus drenajes, y el agua sale. Yo no sé si, por cierto, ya la están viendo ahí al fondo, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Déjame ver si consigo una de la parte interna. Sí, estas son, por ejemplo, algunos detalles internos, ¿no?
¿La logran ver? ¿O es muy No. lejos? Ahorita sí, Ahorita Un poco. poco lejos. ¿Ah? Ahí la ven. Sí, ahí sí. Ahora sí. sí. Bueno, estas son cosas de lo mismo, ¿no? Son fotos que no están seleccionadas. Esa cosa amarilla que ustedes ven ahí es la que recoge las aguas de lluvia, que acaba precisamente Melissa de preguntarme, ¿no? Ella sale y por ahí se ve, ¿no? Ajá. Ella Sí. sale de allá viniendo del techo y se sale para afuera, aquí, detrás de aquí hay un sitio por donde sale el agua, hacia la calle, por supuesto, ¿no? Bueno, es difícil ponerlos a ver las cosas así, por supuesto, pero simplemente como estábamos hablando, esta es la parte de abajo de la terraza. Bueno, son distintas cosas. Ese edificio para mí fue una recompensa porque, claro, lo hizo mi hijo y él quiso respetar lo que yo propuse. No lo respetó del todo, por cierto. Aquí entre nos no le dejan decir nada. Algunas cosas las hizo un poco a su manera de ver, pero yo estoy muy contento con eso, ¿no? Esas son experiencias de hace muy poco tiempo y, por supuesto, las experiencias de aquí, de donde vivimos, que fueron 2 casas que se fueron haciendo a partir del 2003 y se terminó la última en el 2014, el 2015, ¿no? Fíjate lo curioso, ¿no? Yo digo 2015, me parece que está en mismito, y resulta que 2015 para ustedes son unos años atrás, ¿no? Pero Claro, ni estábamos en la universidad. sí, eso es un poco, los lapsos de la arquitectura son siempre grandes. Entre un proyecto y una construcción pasan 4 o 5 años. Y no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más tienen por ahí? Yo creo que ya estamos llegando a la hora completa. Nos Ay, pasamos. Sí, Y ustedes tienen que vara alta en Zoom, que no les cortan. Pedimos prestado un Zoom. Sí, para que no tuviera el problema de que se desconecte y al hacerlo de nuevo. Estamos viviendo una etapa muy triste en Venezuela. Y entonces es muy difícil ver el futuro que permitan proyectarse hacia adelante. Yo con optimismo lo sigo viendo. Yo sigo creyendo que Venezuela va a salir de esto. Ahora, yo no sé, ustedes, ¿qué piensan ustedes? Yo de repente me provoca hacerle a ustedes la pregunta y se la hago. ¿Qué piensan ustedes? ¿Va a cambiar Venezuela? ¿Va a abrirse de nuevo a la democracia? Tú, Melissa. Bueno, yo creo que todo es posible, así como respondí en un ensayo en estos días, que, ok, todo es posible en este país, pero mientras estemos en dictadura eso está como de complicado y que depende mucho de que haya aprendido el venezolano en todo este proceso de 20, 21 años ya de dictadura, para que no se vuelva a repetir en tal caso de que esta gente o se canse y se vaya o ya nos absorba tanto que diga, mira, ya no hay nada que sacar de aquí, hay que empezar a invertirle. Entonces, pero de forma democrática, sí que digamos democrática, no creo que vaya a salir esto así tan sencillo como se pinta, pues.
porque hay muchas cosas de fondo, hay un pozo muy profundo con toda esta narcodictadura que imposibilita que sea de una manera democrática como siempre nos las han pintado. Entonces, si fuera a salir, tendría que ser con apoyo de algo, de alguien de otro país, o tendría que ser ellos mismos que se fueran. Pero de qué va a pasar, también tengo, o sea, siempre tengo eso de que sí va a pasar porque no hay mal que dure 1000 años, como dice una canción por ahí. Ahora, de cuándo va a pasar, ni idea. Pero de que espero que yo esté todavía joven para cuando pase, pues sí. Y bueno, nada, quedaría nuestra parte meterle a lo que quede del país en ese momento, pues, y hacerlo surgir. Y también creo que eso sería bastante rápido. Pero todo el mundo piensa que 20 años de dictadura va a necesitar 20 años más para que se recupere, y yo creo que no. Yo creo que simplemente están como esperando a que todo esto acabe para los que se fueron volver y todo lo privado empezar a invertir en lo que queda aquí. Y eso. Sí, también es muy interesante, como usted lo estaba mencionando, o sea, la importancia del proceso de formación mientras está la dictadura. O sea, tiene que seguirse, la generación siguiente tiene que seguirse preparando y formando lo mejor posible para que en cuanto esté la posibilidad de hacer algo nuevamente, hayan planes, se pueda realizar de la mejor manera posible. Y tú, Y yo creo, y tú te quedas la tercera, ¿tú? ¿Cómo es que te llamas? yo creo que Griselda. Ajá, qué difícil está ese nombre. ¿Lo tienes? Dígame gris, como el color. Gris. Ah, no, sí es verdad, es Griselda. Me puede decir gris como el color, es más fácil. Sí, bueno, yo pienso eso, que estoy de acuerdo con mis compañeros y bueno, pienso que, o sea, como estamos en este momento, o sea, no podemos como tampoco estancarnos, sino que bueno, también trabajar sobre lo que se tiene también. O sea, mientras ese proceso llega, como democráticamente, uno también debe trabajar en lo que tiene, pues, o sea, como utilizar lo que se tiene y transformarlo de alguna manera, a pesar de las limitaciones que uno pueda tener en el país. También. Está bien, yo me identifico mucho con lo que acaba de decir Melissa y que tiene que ver con lo que ustedes dos han dicho, Ricardo y tú, y Griselda. Cristian, perdón, yo no sé por qué te digo Ricardo. Es porque hay un Ricardo aquí, dice Ricardo Villamizar o algo así. Eres Cristian. Bueno, yo me identifico mucho con lo que han dicho y lo que empezó a decir Melissa. Yo creo que el cambio va a venir. ¿Cómo? No lo sabemos. Claro, y también pienso igual que no es que eso va a ser terrible, no. Yo creo que la recuperación va a ser rápida. También lo creo. Ahora, yo quisiera verlo. Yo me entristezco mucho cuando pienso que a lo mejor no lo veo. Y me entristezco, la verdad, así con todo lo que significa ponerse triste, ¿no? Pero ustedes lo van a ver. Y lo fundamental es que tratemos de reconstruir cosas y sumar, ¿tú ves? Evitar esa especie de permanente fragmentación que ha habido en Venezuela, que todo es como fragmentado, como dividido, ¿no? Pero ya veremos qué circunstancias se van dando, Y mientras tanto, sí, mantener despierta la vigilancia, por decirlo así, sobre lo que uno puede hacer. Y bueno, les digo por otro lado, como conclusión, que podríamos tratar en algún momento de hacer uno de esas visitas
y ponernos de acuerdo más adelante, ¿no? Y estén pendientes del seminario. Yo voy a lanzar ese seminario como esto, como una discusión. Va a ser online, por supuesto, y por supuesto, claro, porque esta mañana mi mujer y yo fuimos a ver si nos podíamos vacunar. Ay, Dios mío, eso sí es una cosa seria. ¿A ustedes les dio esa cosa? ¿Les dio o no? ¿Lograron que no les diera? No les dio. Bueno, gracias a Dios. Yo conozco gente que le ha dado y no le pasó gran cosa, pero a gente de mi edad es peligrosísimo, ¿no? Sí. Es peligroso. Bueno, y fuimos a ver si había vacunas y había una cola gigantesca y hay que esperar que le avisen a uno por si acaso llega la vez que estas cosas verdaderamente que te hacen pensar. Pero bueno, ha sido buena la ocasión y díganle a Hortensia que bueno, que muchas gracias y tratemos de organizar otras cosas, ¿ok? Sí, Sí, gracias, profe, nos encantaría conocer su obra personal. Bueno, Sí, para eso está ese libro. Y ahí vayamos para allá, Personal, exacto. para Verticem. Podemos tratar de organizar algo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. ¿Ok? Un abrazo y gracias por todo. Y nada, le voy a dar aquí a donde dice salir, ¿no? Chao. Perfecto, gracias a usted. Chao. Hasta luego.